que nos presentemos y Sí, ¿no? muy brevemente, ¿no? Trayectoria, aunque muchos nos conocéis ya. Bueno, yo me llamo Ana de Aro, lo sabéis. Soy escritora y este año pues el libro que he sacado es un ensayo que es sobre Parque Jurásico, sobre todo lo que tiene que ver con Parque Jurásico, novelas, películas y demás, y un análisis de los temas científicos que se tratan y éticos y demás. Y antes pues tengo una trayectoria de novelista, con La hija de Barba Azul y otra historia. Y bueno, yo soy Rafa, me podéis encontrar en redes sociales como Arca Rafael Velasco. Soy el autor del único libro que de momento he publicado, que es Arca la isla de los dinosaurios. Es novela, no es ensayo, pero es una novela con dinosaurios muy chula, que os la recomiendo que la leáis. Y poco más. O sea, ¿qué te inspiró a ti? Para escribir este libro, pues mira, a mí me gusta muchísimo escribir ensayos. Lo que más me gusta hacer en el mundo es escribir novelas, porque eso es magia. Pero me gusta mucho escribir ensayos porque me parece muy... Buenas. Me parece un privilegio, me parece muy divertido. Esto me pasaba ya en la universidad. Esto de elegir un tema que te gusta mucho y escribirte. Entonces, poder hacer eso sin la restricción de la academia, sino simplemente tú con tu estilo, con tu propia voz, con tus propios intereses, pues algo que me encanta. Entonces yo había trabajado ya con Héroes de Papel en un ensayo anterior que se llama Más allá de Orión, que es sobre Blade Runner, y fue una experiencia muy buena, nos gustó trabajar juntos, y cuando acabé ese libro me dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Y entonces yo le dije, pues, Parque Jurásico, y me dijeron, pues sí, Parque Jurásico. Me dieron libertad absoluta, y fue hablar sobre algo que me acompaña siempre. Claro, a mí me encantan los dinosaurios desde siempre, pero es que además Parque Jurásico yo creo que es la peli perfecta. A mí me parece que hay como 3 películas en mi vida que veo constantemente y que siempre les encuentro algo y que no me canso de ellas. Y una es Parque Jurásico, otra es Medianoche en París y otra es Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Y está como todo. Y me parece que además, esto es algo que hablamos mucho en los clubes, ¿verdad? Y creo que es importante reivindicar tanto el cine como la literatura de entretenimiento, en el sentido de que el entretenimiento es un vehículo perfecto para contar cosas y hablar de cosas que pueden ser muy importantes y muy profundas, y no por tener un envoltorio entretenido y divertido es menos valioso. Entonces un poco era una defensa de eso, es decir, se puede escribir un libro serio, desenfadado, pero profundo sobre Parque Jurásico, sí. Perfectamente, y yo eso también lo puedo garantizar por el propio libro. O sea, yo de hecho, lo que me inspiró también fue una de las películas de Jurassic Park. De hecho, yo me he visto la trilogía y me he leído el primer libro que salió de Jurassic Park, que me crié con eso desde chiquitito, y fue una de las inspiraciones que yo tuve en editar al final. Si hablas de dinosaurios, claro, en nuestra generación, claro, Parque Jurásico. Parque Jurásico. Y es verdad que en los últimos tiempos, a raíz de esa inspiración, a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho dentro del libro mezclarlo con la inteligencia artificial. Fíjate. Claro. O sea, con los últimos tiempos, pero porque me resultan dos temas que va uno detrás de otro. Porque es verdad que en Jurassic Park habla mucho de la clonación, de cómo modificamos los dinosaurios, de cómo se modifica genéticamente. Y hoy en día creo y considero, no sé si tú piensas lo mismo, Ana, que hay como un boom en el que la inteligencia artificial está ayudando a eso. Mira, yo creo que si Michael Crichton, intento decir Michael Crichton, pero en mi casa es Michael Crichton. Siempre. Pero como se graba y tal, pues Michael Crichton. Yo creo que si él estuviera vivo ahora mismo, el tema que estaría investigando sería la inteligencia artificial. Porque era, bueno, sabes, el autor de Parque Jurásico, era un autor que estaba siempre a la vanguardia de la ciencia. Y siempre era muy pionero sobre los temas que investigaba y muy riguroso en cómo los retrataba en sus libros. Luego la acción, ¿no? Los velociraptores chocando contra las vallas, sí, pero la teoría del caos y la ingeniería genética y tal, eso en Parque Jurásico. Y en Esfera, los agujeros de gusano. Y en Congo, ¿va de monos asesinos? Sí, pero también va de cómo los diamantes sirven como microconductores de no sé qué, no sé cuánto, y se van a usar en los teléfonos móviles. Yo creo que es de los años 90. Y te está diciendo que van a ser... El año 90, hacía 30 años, más de 30 años, y ya se estaba hablando de ingeniería, de evolución científica en el ámbito de la inteligencia y de la clonación. Y de la comunicación y de la inalámbrica. O sea, me parece Entonces, algo... yo estoy segura que él trataría ese tema. No sé, bueno, de hecho, Almas de Metal, que es la película que es Westworld,
que fue la serie Westworld, tiene también mucho que ver con eso. ¿Y de qué año es Ataque a los Metales? Los 60 puede ser, 60, 70. 70 o así, ¿no? Entonces, no sé qué postura, porque la postura de él respecto a la ciencia siempre era: esto es imparable, esto es fascinante, esto hay que hacerlo con mucha previsión, porque él era como muy a favor de la ciencia y muy en contra de la mercantilización de la ciencia. Claro, ¿hasta qué punto? O sea, ¿hasta qué punto es ético el avance tanto de esa ciencia para que todo ese avance, por ejemplo, yo, o sea, en la parte de la clonación, en la parte de las mejoras que tienen todos los dinosaurios y todo eso, ¿hasta qué punto es ético? O sea, y esto a mí me gustaría que los que a mí vienen aquí hoy, o sea, lo pensé, por ejemplo, hace poco, hace un mes, ha salido una noticia de que han logrado exactamente el lobo guardián. Exactamente, eso tiene, en verdad, tiene muchas noticias, pero ¿hasta qué punto realmente eso es ético? Mira, sabéis que Parque Jurásico en los libros son dos: Parque Jurásico y El Mundo Perdido. Parque Jurásico el libro y Parque Jurásico película tienen muchas divergencias, pero básicamente son la misma historia. El Mundo Perdido es extremadamente diferente de novela de película. No sé si has leído la novela. El libro no lo Recordarás que el tema que trata es la extinción. Sí. Están investigando Malcolm, que había muerto en el libro anterior y aquí ya no. Está investigando la extinción porque se pregunta que sí, que cataclismos, que meteoritos, que tal, pero que existen condiciones, o sea, el comportamiento de la especie influye en su propia extinción, ¿no? Se está preguntando eso. Y una de las teorías y debates éticos que plantea es: por mucho que tú desextingas una especie, nunca va a ser la misma especie, porque entre otras cosas está en un contexto, en un ecosistema que no tiene nada que ver con el ecosistema original, y por lo tanto el comportamiento va a ser distinto. Y esto es lo que planteaba en Parque Jurásico en la novela de una manera divertidísima, ¿no? Porque decían, si tú te lees la novela, dice: tenemos un montón de problemas en el parque porque tenemos todos los problemas de un parque de atracciones, de un laboratorio y de un zoológico. Y tenemos animales que tienen comportamientos que no podíamos prever solamente a partir de la paleontología de los huesos. Por ejemplo, dice: los T-Rex se queman al sol. La piel de los T-Rex se quema. ¿Por qué? Porque el sol de ahora no es el sol de antes, ¿no? Cosas así que dices: qué ridículo. Bueno, pero qué lógico. A mí me hace mucha gracia y yo soy súper fan de los vídeos ahora de YouTube y de TikTok de qué pasaría si, yo no sé si lo habéis visto, de qué pasaría si el Tyrannosaurus Rex existiera hoy en la realidad. Y casualmente, todo ese tipo de vídeos acaban con la excepción de los humanos. Bueno, pero... O sea, todos. Soy fanáticos, o sea, claro, o sea, pero es verdad que te lo van explicando poco a poco ese tipo de vídeos, que de científicos tienen, porque yo de piloto de aviones, pero, oye, al final sí que es verdad que si lo llegamos a pensar, un tiranosaurio rex, un velociraptor o incluso un homosaurio, si llega a existir hoy en día, toda la fauna que conocemos cambia de una forma brutal, pero brutal. Bueno, y los insectos. Y los insectos. Pero bueno, entonces todo ese amor por esa novela y esos planteamientos, ¿no? Y ese, pues se llama La vida se abre camino, porque al final es muy icónica esa reflexión, ¿no? Es una de las reflexiones fuertes de la peli. Eso y lo de, esto que estábamos hablando de, teníais tanta ansia por ver si podíais hacer lo que no os plantea Crisis de Vidas. Totalmente. Así que de ahí esto. ¿Y tú en qué te inspiras? Parque Jurásico, pero lo tuyo es ficción, lo tuyo es... Lo mío, sí, lo mío es ciencia ficción. Es una isla donde hay una inteligencia artificial que se carga el mundo. Y una vez que la inteligencia artificial se carga el mundo como lo conocemos, la Tierra renace. Y renace con criaturas que son los dinosaurios. Entonces, yo sí que es verdad que le he dado mucho protagonismo a las criaturas de los dinosaurios. De hecho, los verdaderos protagonistas no son las personas humanas que están del libro, sino que hay 5 criaturas que están puestas por aquí, que son las realmente protagonistas del libro. ¿Pero te has inspirado en dinosaurios reales o te has Son dinosaurios reales, todo lo que se ve son dinosaurios reales, pero le meto un toque de fantasía cuando mezclo los dragones con los dinosaurios. Bueno, es que lo del dragón... Porque claro, es otro planteamiento del dragón. Realmente, ¿qué pasa con el dragón? Yo tengo un capítulo, un apartado en el libro que es ¿por qué nos gustan los dinosaurios? Nos gustan los dinosaurios porque son los dragones de la historia, simplificando mucho, ¿no? O sea, cuando empiezan los primeros descubrimientos paleontológicos, ¿no? En Inglaterra y en el lejano oeste, que eso es fascinante, lo de la guerra de los huesos, eso es divertidísimo,
expediciones paleontológicas se enfrentaban entre ellas y se boicoteaban y a veces acababan a tiros, literalmente. O sea, era una época divertidísima. Cuando pasa esto y empiezan a surgir esos primeros fósiles, se toma como la confirmación de que las criaturas anteriores al arca de Noé habían existido, ¿no? Encajamos todo en esto. Entonces es como la confirmación de que eso que era maravilloso, de repente ¿Hay algo más? es real. Claro. Entonces, claro, ¿a quién no le va a gustar? O sea, yo conozco a una persona, no sé vosotros, yo conozco a una persona a la que no le gustan los dinosaurios. Una, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta fascinación por esto, que además tenemos una idea muy hecha de cómo sería, pero en realidad no tenemos ni idea. Pero ni idea. Pero, Ni idea. Ni idea. Y ahora los últimos dinosaurios que se están publicando y que están sacando nuevos, Sí. no lo están realmente sacando como los conocemos hasta ahora. No sé Son si lo mucho sabéis. menos reptilianos, son mucho más aviarios. Son mucho más aviarios porque tienen las plumas, se han localizado el resto de plumas, porque hasta ahora lo que se había representado era la musculatura y los huesos, Y o sea, claro, y la coges grasa. el esqueleto. Pero ¿qué pasa dinosaurio, con la claro, grasa? pero ¿qué pasa con la grasa? ¿Y Tú qué no pasa sabes con las si había plumas? más pruebas. Exactamente. Mira, mi hijo es Exactamente. un absoluto fanático del espinosaurio, A mí me encanta el espinosaurio. que es uno de los dinosaurios más interesantes porque además la teoría paleontológica ha cambiado muchísimo. O sea, hay mucha... Y entonces el otro día, como leemos teorías de paleontología en casa, pues veíamos una muy divertida que decía, bueno, es que nosotros tenemos esta idea como del reptil con la espina, ¿no? Pero el bisonte tiene una estructura similar en la columna. Y si el espinosaurio no es el reptil con la espina, sino que es mucho más parecido a la estructura de un bisonte, ya no estás viendo esa criatura tan gigante, estás viendo un mazacote enorme. Es divertidísimo, o sea, en realidad no sabemos. Incluso los velociraptores, que tanto en Jurassic Park lo han representado como criaturas de 1,20 m, Sí, los velociraptores realmente medían. Exactamente. El velociraptor era una cosita así. Exactamente. Y Pero eran prácticamente el aves. velociraptor suena mucho más Sí. agresivo que dinámico, que era lo que Exactamente. se conocía en ese Exactamente. momento. Nos podemos hablar de frica de dinosaurios un montón. Claro, es que... Vamos a tomar un poco ya hablando de bichos raros. Pero es que es muy bonito. Entonces el tema del dragón está ahí. El tema del dragón implica además un montón de connotaciones, porque si hay un dragón hay un matadragones en nuestro imaginario colectivo occidental, ¿no? Oriental es distinto. Y esto se recupera mucho en una escena que a mí, yo creo que soy la única persona que le encanta, de Jurassic World, que es el momento en que el personaje de Bryce Dallas Howard, Claire, sale con una bengala corriendo y la persigue el tiranosaurio. Y la gente decía, es que eso es tal, porque cómo va esa mujer con los tacones, no sé. Yo pienso, primero, esa mujer puede hacer tacones lo que quiera. Perfectamente capaz. Yo no, pero ella sí. Y segundo, esa escena que parece arbitraria te está recuperando una tradición cinematográfica enorme de lo que es la mujer y el monstruo. Y eso está ahí, ese imaginario está ahí, está ella que King Kong y esta señora Febrey, está el monstruo de la Laguna Negra, está... Entonces, no es casual. Funciona porque no es casual, funciona porque ha funcionado desde mucho tiempo. O sea, el dragón. El dragón. Yo que estoy por apostarme un pie que el dragón existió alguna vez. Que el Bueno, dragón hasta era un... el dragón de Komodo lo tiene. Claro, el dragón no, pero el dragón como una rama ¿El imaginada. dragón con alas? El ¿O el con dragón alas. japonés que no tiene alas y es una serpiente? Bueno, el Viper, ¿no? O el Whip, ¿no? El Ya Whip. hablamos de diferentes tipos de especies de dragones. Yo tengo mucho que hablar. Sí, a ver. O sea, yo estoy con que al final, y de hecho dentro de... Yo todavía tengo esperanzas con Nessie. Es que ha ido a hablar con Sí, ¿no? Pues de hecho yo aquí el dragón lo trato como si fuera un dinosaurio mágico revivido. O sea, yo creo que eso es... Qué divertido. Es mi dica del grupo, pero bueno, está ahí, está como un propio dinosaurio, ¿no? Y bueno, al final igual eso. Mira, yo empiezo el libro se abre con una cita de Tolkien, porque claro, es que al final volvemos a lo mismo. Ayer me compré el libro nuevo de Tolkien. Ya te vi este Instagram. Qué bonito. Nada mucho por ahí. Mira, léela tú. Deseaba dragones con un deseo profundo. Pues tal cual. Claro, eso. Entonces de ahí todo lo demás, ¿no? Entonces toda esa mitología, al final en Parque Jurásico se convierte en una mitología nueva, que es, la mesa se llama Vuelta a los 80, ¿no? Vuelta a los 80. Y yo creo que al final los dinosaurios, que estamos viendo ahora de dinosaurios,
es la firme representación de que en el principio de los 90, finales de los 80, toda esa cultura de dinosaurio al final la estamos retomando hoy en día, porque es verdad que hoy en día hay juegos de la Play, hay películas basadas en dinosaurios, hay series, hay un montón de cosas y sobre todo de libros que están saliendo de los dinosaurios que se están vendiendo y el público lo está cogiendo, pero es porque estamos volviendo a toda esa cultura. Y antes lo he dicho un poco de broma, pero fíjate, se estamos volviendo que hasta la canción que llevamos a Eurovisión este año, la de Melody, es de los 80, o sea, tiene tonos de los 80, ¿no? Y volviendo a los 80, a la cultura, ¿no piensas que hoy en día hay muchas series, películas que están basadas en características de esa época? En el elemento de la nostalgia. Del elemento de la nostalgia, exactamente. Yo creo, sí, además, no tengo una teoría de por qué. Es decir, yo no tengo una respuesta de por qué eso pasa. Pero es algo que yo creo que cristalizó muchísimo con Stranger Things, ¿no? Fue como, esta es la época. ¿Quién no ha visto Stranger Things aquí? ¿Quién no lo ha visto? ¿O quién no sabe lo que es? No, pero aparte que Stranger Things es nostalgia pura. Nostalgia pura. Funciona porque los niños van detrás de los cazafantasmas y porque van con las bicicletas y entonces tú estás viendo pero también estás viendo E.T. y también estás viendo Stand By Me. Y a mí me emocionaba lo de lo recreativo. En fin, la recreativa me parecía algo súper curioso. De hecho, es que hace un mes y medio yo fui a una recreativa de las hermanas que son las más grandes que hay a nivel europeo y me lo pasé de bien. Bueno, pero porque no habías ido en tu... No, no había ido de chiquitito. O sea, yo había ido a un pueblo de 3.000 habitantes, yo no había recreativa ni nada. Pero la maquinita que ponían en la piscina, ¿no? O sea, yo veo las maquinitas esas cuando voy al Manga Fest y ponen las maquinitas estas, ¿no? Para mí esas maquinitas huelen a Coca-Cola y bolsa de patatas fritas. Totalmente. Porque es como yo en verano, en bañador, mojada. No sé, yo creo que además eso se nota mucho en Jurassic World. Jurassic World funciona, la nostalgia es un elemento fundamental. Que tiene este rollo de las dos generaciones, ¿no? Los niños que éramos, que vamos a ver Parque Jurásico, porque vimos Parque Jurásico. Y luego los niños que llevamos de la manita, los que ahora somos padres, para que sean los que tiran los juguetes nuevos que están sacando, ¿no? Entonces funciona, o sea, esa escena en Jurassic World entramos en el parque de la mano del niño, con la mirada del niño. Y eso funciona porque yo cuando tenía 8 años y vi esta peli en el cine, yo quería ser ese niño. De hecho está el meme este, ¿no? Que dice... Ojalá fuera eso. No, que dice mi... Con la maíz de la mano los dos. Que dice, yo si hubiera un parque jurásico pagaría la entrada e iría. Que dices, va a morir gente, sí, pero las 2 primeras horas. Yo me monto en esa girosfera. Sí. Aunque se rompa la girosfera y se cierra rompa. por ahí por el mundo. Sí, eso es... Y a mí hay una película de la vuelta de los 80, que no sé si la habéis visto, que es Ready Player One, ¿os suena? Ostras, esa que es nostalgia Esa película. Y que además el tiranosaurio, claro, como la dirige Spielberg. En la escena de la carrera. La escena de la carrera. ¿Tú has leído la novela? No he leído la novela. En la novela de Ready Player One es una lectura chula. ¿Me han dicho que no está también como la película? A ver, es que depende como todo de lo primero que vivas. O sea, yo leo la novela y luego veo la peli y digo, es una versión padrillita, muy guay, porque visualmente es increíble. Visualmente la película es una pasada. Pero en la novela esa carrera no es una carrera, es una competición en un arcade, una maquinita. Claro, esto visualmente es mucho menos espectacular, pero esto lo dice Spielberg dice, ¿cuál va a ser el monstruo guay de la carrera? Mi T-Rex, claro. Mío. Pero fíjate, o sea, Ready Player One se meten dentro de un videojuego, de una recreativa, y hacen como una competición dentro de ese videojuego, precisamente con un dinosaurio, que es una de las pruebas importantes. Exactamente, aparece el Plutón, aparece el mono, aparece toda esa vuelta a la nostalgia que ya estamos comentando. Y el resplandor, o sea, la recreación que hacen del resplandor. ¿Y por qué queremos volver? O sea, es que yo me lo pregunto. ¿Por qué funciona tan bien la vuelta a? Porque, o sea, potencial para historias nuevas, chulas, muchísimo, y además se está haciendo ficción increíble. Quiero decir, lo primero que se me viene a la mente es Arcane, porque lo tengo reciente. Pero que se puede hacer ficción alucinante que provoque un género fan también. Pero ¿por qué funciona tan bien el recuperar? Pues yo creo que por la sencillez.
O sea, por la sencillez, porque, bueno, yo soy también muy adicto a los videojuegos, y es verdad que en los videojuegos hay como mucho mundo abierto, mucha complejidad, mucho gráfico, mucho todo, pero sobre todo claro, o sea, llega un momento en el que yo, por ejemplo, ahora que estoy viciado un juego que se llama Genshin Impact, pues de friki, ¿vale? También, es tan complejo el mundo que yo he hecho muchas veces de menos jugar a ese tipo de juegos o leer ese tipo de literatura que es mucho más sencilla. ¿Y tú crees que es más sencilla? Es que... O sea, sencilla en el sentido de... prefiero, por ejemplo, a lo mejor un juego de la Nintendo que sea de 8 bits y que sea de super más sencillito, que no me suponga realmente yo con muchas veces este tipo de juegos me estreso, ¿sabes? Entonces, que no me suponga tanto esfuerzo, sino un juego, por ejemplo, algo más sencillito, que eso es parte de los 80, porque en los 80 es verdad que todavía no existía internet, pero internet ya estaba ahí a puntito de salir. Entonces yo creo que toda esa inocencia, toda esa sencillez... Yo no sé si estoy de acuerdo contigo. Es que a mí no me parece que la ficción de los 80 y 90 sea sencilla. De hecho, me parece que no, que al contrario, que es que hay como una explosión de creatividad enorme que de alguna manera marca muchísimo a una generación que a lo mejor es la que está tomando las decisiones creativas ahora. Creo que puede ser, que una respuesta puede ser esa, ¿no? Ahora mando yo, pues ahora hago lo que a mí me gusta. O también puede ser un mercado de respuesta fácil, ¿no? De decir, bueno, pues es que si hago otro parque jurásico, la gente vaya a verlo. Luego va a poner las verdes en internet. Pero ay, que no entiendo por qué la gente lo pone en internet. Porque son, o sea, yo voy a favor de obras. La trilogía primera, la segunda del Mundo Perdido, me parecen películas muy buenas. Películas de sí, pero quiero decir que la gente dice, es que Jurassic World no es. No, Jurassic World está a la altura. Es que El Reino Caído es una peli de terror gótico con dinosaurios que más quiere. O sea, es una casa encantada con dinosaurios, dame más. Dominion, es un poco fallido el argumento, sí, el argumento es un poco fallido. Está allí Alan Grant y Malcolm. Pero te entretiene. Sí. Pero te entretiene. Claro, totalmente. Te entretiene y al final va allí y ves la película y dices, hostia, pues he visto una película pero que te digo, es un éxito asegurado. O sea, tú haces otro Star Wars y la gente va a ver. Yo la primera, o sea, vamos. Ayer vi Andor, quiero decir. Salió ayer, yo lo vi ayer. Entonces creo que puede tener más que con una cuestión creativa, yo creo que puede tener que ver con una cuestión comercial. Lo que pasa es que luego eso provoca, y estoy fabulando, ¿eh? Yo esto no lo he pensado antes. ¿Lanzamos la pregunta que me venís? Sí, por favor. A ver, ¿qué opináis vosotros? ¿Por qué creéis que parte del argumento y de la historia de los 80, por qué creéis que está funcionando? 80-90. Este momento amplio, claro. ¿no? Este momento... ¿Por qué creéis que está triunfando hoy? ¿Por qué van a hacer unos Goonies 2? Claro. Yo recuerdo que cuando salió Stranger Things, como que hubo una generación que ya pasaba del 80 para arriba y tal, que le daba como nostalgia volver a ver esa estética y ese tipo de narrativa. Sí. Y también acogió a la gente como nueva generación, por decirlo así. Entonces yo creo que al final estoy a favor con lo que dice Ana, ella, porque creo que también es una cuestión comercial, porque es así. Pero también creo que es la estética que llama muchísimo y es como volver a pasar. Como que pilla a las nuevas generaciones que también se crecieron con eso. La nostalgia siempre está ahí. A mí, yo por ejemplo, yo que me quería con Pokémon, que también son de los principios de los 90, a mí me saca un juego de Pokémon, yo te voy a seguir comprando Pokémon. Ahora me sacas una copia y yo pongo verte la copia de Pokémon. Ya, pero hay gente que va a verla. Claro. Pero me gusta mucho yo me crié con Pokémon, pero tú eres más joven que yo. Principio de los 90. Tengo 5 años y medio, claro. A mí Pokémon me pilló ya adolescente y era como bichitos. Ahora lo estoy viviendo porque soy madre, entonces ahora me sé muchas evoluciones. Me sé todas las evoluciones de Eevee. Pero no te sabes los 150 Pokémon. No, es que ya lo sabía, no lo sabía, Susana. Mira, se compró mi hijo el otro día la guía Pokémon es más gorda que mi libro. Claro, porque ya no hay 150. Ya va por 1100, claro. ¿Cómo te iba a decir? Pregúntale a uno. Pero yo creo, yo defino este fenómeno de la vuelta a los 80 de la siguiente manera. Los frikis están teniendo hijos. Claro, y quieren llevar a ver películas y libros y todo eso que ellos disfrutaron. Exactamente, yo comparto esa experiencia con mi hijo y es muy guay. Bueno, a ver,
Mira, hay pocas cosas más chulas en el mundo que ser una niña nacida en los 80 y en los 90 y llevar a tu hijo al cine a ver Sonic. Chulísimo. Gloria. Chulísimo. Y que tu hijo esté diciendo, esto es chulísimo. Y tú dices, sí, ¿verdad? Pero fíjate, el término freak, como ha pasado a ser otra cosa completamente diferente. Sí, a mí me lo decían como un insulto, y ahora como que se puede reivindicar. O sea, yo, por ejemplo, con el ejemplo de Pokémon, cuando era chiquitito, a mí me gustaba mucho, lo veía, y a mí me hacía prácticamente bullying en el colegio por jugar y por ver Pokémon. Y hoy en día el término freak ha pasado de ser un insulto a ser algo para que te llamen que tenga personalidad. O sea, yo soy friki, me gusta esto y tengo personalidad. Pero yo ahí soy muy poco inocente. Yo creo que eso también tiene que ver con una mercantilización de ser friki. Oye, vamos a cuidar a esta gente que se gastan dinero en muñequitos. Y se compran los sets de Lego grandes. ¿Sabes? Como... Entonces, qué guay también el hecho de poder crear comunidades, ¿no? Porque es verdad que yo estaba muy sola en mis gustos y en mis aficiones. Y ahora es muchísimo más fácil conocer a alguien que está obsesionado con las mismas cosas con las que está obsesionado, por específicas que sean. Y lo de que el término friki ha pasado a ser algo bueno, lo podemos ver. A mí me encanta ponerlo. De hecho, yo voy a venir con una camiseta de dinosaurio y con otra de Marvel, el Capitán América. Mira, claro. Bueno, pues tampoco está mal, ¿no? Tim Burton. Y pasa mucho, a mí me ha pasado mucho que me he dado cuenta de que al final de ser friki ha salido a la luz con las películas de Marvel. O sea, yo me acuerdo cuando yo era chiquitito que yo tenía los cómics de Spiderman y los cómics del Capitán América y me los quedaba yo en mi casa y eso no lo compartía. ¿Por qué? Porque mi amigo además me llamaba el raro. Claro. Pero fíjate, hoy en día saca una película del Endgame, la película más taquillera a nivel mundial, con una recaudación de 7.000 millones, creo que son de euros. O una burrada. Una barbaridad. Y nos ponemos en el cine a aplaudir cuando dice que... Avengers hacen... Pues yo, sí, pues yo... Yo fui de los que en la sala del cine me levanté y aplaudí. Exactamente. Pero en plan de una cosa brutal. Pero claro, es que al final está también en la planificación de las historias. Eso funciona porque alguien lleva en Marvel 20 años creando un universo comercial, de nuevo, y por algún motivo el fenómeno fan ahora es respetable y se tiene en cuenta. Porque se gasta mucho dinero. Por lo que decíamos, porque nos gastamos dinero en cositas. Muchísimo dinero. Yo, por ejemplo, con los libros, yo me gasto mucho dinero en libros. Y es verdad que hoy... Ya lo vi ayer. Sí. Y yo, por ejemplo, soy mucho de lo que te he dicho antes, ¿no? De Tolkien. A mí me encanta Tolkien, me gasté 66 pavos en un pedazo de libro y soy gordo. Sí, que tienes en tu casa varias ediciones. Que tengo pero en mi casa. Exactamente. Sí. Y eso es un fenómeno friki que hoy también, en cierto modo, gracias a las redes sociales, pues nos permite también descubrir mucha más gente que comparte nuestros gustos. Mira, yo no tenía... O sea, gente que le gustara Tolkien, mis grandes amigos más amigos, la amistad empezó por ahí. Porque claro, era un apasionamiento tan fuerte por algo tan extraño en determinados contextos. Pero ahora, pues todo el mundo ha visto las pelis de Señor de los Anillos y todo el mundo se cree que las pelis de Hobbit son malas. Y ¿El Hobbit es la mejor novela? No. Para mí es la mejor novela de todo el mundo. No. Eso es una buena base. Saca nuestros dragones. Somos pareja. Chicos, todos tenéis derecho a la misma opinión. Tolkien es mucho Tolkien. Tolkien es mucho Tolkien. Sí. La verdad. Pero al final es lo mismo, ¿no? Pues también es una vuelta a los 80 y 90. Mi amor por Tolkien empezó con la peli de Ralbax, que era la peli de dibujitos. Y luego de ahí me fui al libro, entonces ya ahí pues de aquí hasta hoy. Bueno. Y yo, hablando un poco de las comunidades online, de juegos de teléfono y internet y demás, yo quiero lanzarte a ti una pregunta, ya que de los que he venido. ¿Pensáis como yo que el auge de todas las tecnologías ha tenido mucho que ver para que hoy en día nos conozcamos, para que hoy en día el fenómeno friki de los años 80 vuelva? Yo creo que sí, que totalmente. Es que es lo que te permite encontrar a esas mentes afines. Antes yo, para hablar con alguien de Tolkien, tenía que ser que hubiera en mi instituto alguien, me casé con ese alguien. Es mi marido. Pero
Ahora es muy fácil. Ahora hay wikis sobre cualquier cosa. Yo sé que, o sea, yo me acabo de terminar Amanecer en la cosecha, estoy destrozada y sé que o sea, puedo hablar con gente de Wisconsin para hablar sobre una teoría de si Lucy Gray es la madre o la tía o la... Quiero decir que es muchísimo más fácil que se produzca ese encuentro. También es verdad que el hecho de que todos tengamos acceso, que es deseable, ¿no? Que todos tengamos ese acceso, pero que todos tengamos un altavoz en la mano genera mucho ruido. Muchísimo. Inevitablemente. Entonces, ¿es más fácil encontrar a la gente? Sí. ¿Hay que hacer un trabajo y un esfuerzo para discriminar qué voz te vas a parar a escuchar? Por supuesto. A mí me pasa algo curioso, es que bueno, yo vivo en un pueblo de Córdoba, que tiene 3.000 habitantes, y yo hasta que no tuve 20 años, que ya me vine para acá, bueno, 18 años, que me vine para acá a Sevilla, yo era el friki de mi pueblo, ¿sabes? O sea, yo era el friki de mi pueblo, no conocía a nadie, yo en ese momento no tenía WhatsApp, yo me acuerdo de las promociones de 100 MMS y 100 SMS gratis por no sé cuánto, yo me acuerdo de esa época, y yo era el friki, llegué a Sevilla, exactamente, perdón, y yo llegué a Sevilla, y a mí se me abrió un mundo de posibilidades que es algo impresionante. Y empecé a conocer gente que compartía mis gustos por Tolkien, incluso muy moriste. Muy morí. O sea, y a Dragón, yo fui al Dragón y fui a Tres Tiendas Más, y yo dije, es que esto es lo que yo siempre he estado buscando. Y al final crear una comunidad de gente friki y que estamos orgullosos de decir que soy friki. Claro, mis gustos son estos. ¿Estos gustos se llaman friki? Bueno, pues sí, pues soy un friki. Vale, pues. Y no tenemos problemas en decirlo. No, hombre, que no. La verdad. No, porque además, mira, curioso, hay de todo, ¿no? Pero habitualmente lo que se cataloga como friki tiene mucho que ver con literatura que es muy extensa, con cine que es bastante prestigioso, con productos de ficción que son muy amplios, ¿no? O sea, yo pienso ahora mismo en One Piece. A mí me pilla muy fuera, ¿vale? Yo One Piece he visto la serie, me flipa, me encanta. Digo, voy a leer la de Real. Vale. Claro, no, es que digo, me voy a ver el anime. No puedo, no tengo vida. O sea, quiero decir, soy claro, son como 2000 capítulos o algo así. Claro, no hay tiempo. Pero el hecho de que, o sea, alguien es friki porque le ha dedicado muchísimo tiempo a una afición que tiene que ver con la cultura. Eso es prestigiable también, ¿no? Y es algo que es defendible. Y que yo creo que los que somos frikis nos sentimos cómodos dentro de esa friqueza. Y yo voy a poner un ejemplo de la semana pasada, que estuve aquí junto con mi compañero en un evento, que había un evento de cosplay donde la gente se estaba vistiendo de lo que le gustaba y allí estábamos súper cómodos, nadie miraba raro a nadie. Mangafé es casa. El Mangafé es casa. Mangafé es casa. Para mí es un espacio seguro. Es un espacio seguro. Porque yo sé que yo haga, o sea, cualquier afición que yo despliegue allí, primero va a haber alguien que la comparta y si nadie la comparta nadie la va a juzgar. Entonces, esa sensación de respeto por las aficiones de los demás, yo creo que es algo muy de los frikis. Sí, totalmente. También hay guerras, ¿no? Ah, que a ti te gusta Sanderson, pues a mí me gusta los ¿no? No sé. No sé cuál es el otro. Yo me enfrento mucho con Sanderson con Sarah J. Maas. Yo lo tengo pareado. Yo no leo ninguno de los dos. Esa es una laguna que tengo. Pero quiero decirte que es verdad que luego hay guerras, ¿no? Guerras internas. Guerras territoriales. Pero es como un respeto, ¿no? ¿Cuál dirías, por ejemplo, Ana, que es tu primer gusto, tu primera pasión friki que has tenido? ¿Puede ser que son los dinosaurios o no, alguna otra pasión friki? Yo creo que Tolkien fue más intenso, más fuerte. O sea, es que me pilló por la misma época. Yo vi Parque Jurásico en el 93, se estrenó aquí, ¿no? 92, 93. Y en ese mismo verano yo leí La Isla del Tesoro y El Señor de los Anillos. Yo tenía 8 años. Entonces, ese fue el momento en que yo, y a veces me volví friki, ¿no? Encontré mi pasión. Entonces, yo creo que para mí Tolkien ha sido una constante siempre, muy profunda y muy arraigada. Para mí Tolkien ha sido la segunda. La primera Pokémon.
Yo lloré cuando Pikachu un poco más se despedía de Ash justo antes de ir a misa con mi madre. Este niño, ¿cómo lo vive? Sí, o sea, yo estaba yendo a misa y con las lágrimas saltando y yo digo, pobrecito Pikachu. Pero son momentos importantes. Sí, Quiero decir, por ejemplo, la primera muerte de Krillin. La primera. Yo recuerdo ese momento como un... que se ha puesto Krillin. Sí. O sea, perdona, que se pare el mundo, ¿no? Allí merendando. Entonces, claro, sí, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos fue mi segundo. O sea, yo cogí un libro del Señor de los Anillos, que creo que fue a los 10 añitos o algo así, la primera vez que yo me leí una novela, que 11 años, y fue el libro del Hobbit. Y por eso el Hobbit es menor que El Señor de los Anillos. Claro, que no estaba diciendo nada. Claro. Y ese fue mi segundo. Y además es que en el Hobbit no sale Frodo. Ya. Entonces no. Pero bueno, pero sale Bilbo. Sale Bilbo. Pero mira, es que eso es así. Mi marido defiende que el mejor Hobbit es que nosotros hablamos de estas cosas. Que el mejor Hobbit es Bilbo. Y yo digo que es Sam, pero mi prefiero Frodo. Claro, quiero decir que son pasiones personales. O sea, estos personajes son tu familia y son importantes. Y yo he tenido peleas de verdad con personas por temas de esto. Yo no me río porque... Yo sigo poniendo ejemplos de mi vida, no pasa nada, ¿no? Hace un mes y medio o algo así, yo estaba jugando a un juego del Señor de los Anillos precisamente con mi hermano y yo iba perdiendo y yo era precisamente Bilbo, uno de los personajes del juego de mesa era Bilbo y mi hermano precisamente era... ahora no va a salir el nombre. Vamos a ver el nombre. ¿Te crees? ¿Pero de quién es? El de Mordor. El de Mordor. Sauron. O sea, el de Mordor. Sauron, el malo. Sauron. Y mi hermano era Sauron y yo iba perdiendo y me cabreé con él porque iba a ganar Sauron. Y cogí el juego de mesa, hice así y me fui y me acosté y digo, ya no juego contigo. Cuando así se me habla de pelea de mafia, es donde llega la nostalgia al final. Claro, pero porque tú construyes tu personalidad en base a una serie de aficiones. Entonces, si tú criticas esa afición, me estás atacando directamente a mí. Oye, se vive un poco así, ¿no? Es un poco esto. Por eso luego sufrimos tanto cuando pasan cosas como le de J.K. Rowling, ¿no? ¡Ostras! Es que Harry Potter es fundamental para mí. ¿Y ahora yo qué hago con mi vida? ¿No? ¿Pero te refieres a qué? A cuando... esto ya es otro tema, ¿no? ¿A que ahora de Snape es negro? A que ahora esta persona se pronuncia políticamente y socialmente sobre determinados temas. Estamos hablando del tema trans, ¿no? Y entonces ahora dice, bueno, yo no puedo estar de acuerdo éticamente con lo que dice esta persona, pero no puedo renunciar personalmente a esta historia, porque esta historia ha contribuido de manera esencial a algunas partes de la persona que yo soy. Entonces, es que yo también amaba a Neil Gaiman, entonces yo soy malo. Me gusta que se vea, porque tomando un poco el tema de ser friki y demás, los que aquí habéis venido, ¿cuál podéis decir vosotros que es vuestra primera friqueza, realmente? Primera cronológicamente, que con 8 años, 9, 10, recordéis vosotros, ostras, pues o en la adolescencia, porque también hay gente que... Alguien que se anime y que cuente alguna experiencia suya. Mira, ¿qué? Para mí fue el manga. El manga. Para mí fue Ranma, Marmalade Boy, La familia crece y todo eso. O sea, yo eso a mí me entusiasmó. Aquí están. Me entusiasmó. Yo lo siento, me entusiasmó. El manga me enamoró de niña. O sea, y era eso lo que decís antes, o sea, la rara. Porque la rara que consumía manga, que veía ese tipo de series, que le gustaba intentar dibujar, que entonces era como, ojo, vaya chavala rara, ¿no? Es que si habrá comunidad más fuerte que en torno al manga y al anime y con más pasiones. Totalmente. ¿Alguno más que quiera contar su primera friqueza? Venga, todos tenemos alguna. No sé, estoy yo aquí contando anécdotas. Yo creo que mi primera obsesión fue Mario Bros. Pero bueno. ¡Hala! Pero que yo creo que el videojuego que jugué fue el Super Mario Bros. De la DS. Fíjate que el Super Mario Bros. Es el juego más vendido de la historia del mundo, ¿eh? O sea, de toda la historia desde que el videojuego es el videojuego, es el más vendido de todo. Y tengo una pregunta. La peli de los 80, 80-90, ¿tú la llegaste a ver? ¿Yo? Sí.
no, de Mario Bros no. Yo no viví en esa época, yo nací en el 2000. Entonces, joder, Se la caigo otra. Vale, esto es antes de Claro, es una generación. Oye, es verdad que yo he visto la película de Superman la nueva que estrenaron hace unos meses. yo no la he visto. Pues está Muy muy chula. nivel. Hombre, piches. Sí, pero la verdad es que no la he visto. Pues Mi opción de salida es que mi sobrino sea tan friki de Mario Bros. Y yo pienso lo mismo pero con Pokémon. O sea, mi niño tiene que salir que es friki de Pokémon. Si no, no lo sé. O sea, me da igual cómo salga. ¿sabes una cosa curiosa que te puedo decir porque lo estoy viviendo? No se puede condicionar. O sea, tú puedes exponer a... ¿no? Por ejemplo, a mi hijo están expuestos a toda música. Con lo cual, yo creo que es... Ella no. Yo me la estoy acabando. toma. Yo creo que es un ambiente muy sano al que exponerle en el sentido de, mira, creativamente tienes todo esto y lo que se te ocurra, ¿no? Entonces, creo que es muy guay en ese sentido, que es guay tener esas cosas al alcance. Pero, le va a gustar lo que le guste. Sí. Si tú, por ejemplo, tuvieras que recomendar hoy en día un libro, que no sea lo que tengo aquí, ¿vale? Que sea friki, que sea de tu temática a tu hijo, ¿cuál recomendarías? Pero un libro para que, en plan... Un libro para que alguien juvenil, alguien de unos 8, 9, 10 años Claro, empezase, tomáis, ¿a quién recomendaría? Es que aquí viene otra cosa, que es que lo friki puede ser muy amplio, porque por ejemplo, mi hijo está expuesto, porque es Jurassic, está expuesto a Bola de Dragón. Tenemos que ver qué cómics ponemos en las baldas de abajo y qué cómics ponemos en las baldas de arriba. Porque de Boys tiene que ir arriba. Mira, yo por ejemplo, una cosa que a lo mejor no es estrictamente friki, pero que yo sí que me estoy asegurando de exponerle a eso, porque creo que es como una apertura de mente y una puerta a otras cosas muy chulas, son los libros de Roald Dahl. Matilda, Charlie la fábrica de chocolate. Me parece que es entrar en una literatura infantil que no es estrictamente friki, pero que habla mucho de lo friki y de lo raro y de lo interesante que es lo raro y del respeto a lo raro. Entonces, por ejemplo, mi hijo le leyeron en el cole el Super Zorro, ahora le están leyendo Charlie la fábrica de chocolate y yo tengo ahí Matilda preparado. Claro, entonces no es estrictamente friki, pero porque es que Harry Potter, el Señor de los Anillos, Parque Jurásico, es que está bombardeado. Entonces... Pues yo le daría los cómics míos de chiquitito y del Capitán América. Claro. Yo los tengo todos, o sea, una vez tengo hijos, y los tengo todos acumulados, tengo como 20, 30 cómics de estos, yo se los diría todo y que se los leyera uno detrás de otro. Me parece algo realmente los valores que representa Spiderman y los valores que representa el Capitán América, pese a ser friki, esa valentía, ese defender, ese proteger a los que están alrededor suyo, ¿no? O sea, que son los valores que están realmente... No, claro, vamos a ver, el cómic de superhéroes es muy guay, los X-Men de lo que te hablan es de tolerancia. Y los primeros superhéroes gays, racializados y tal, estaban en los X-Men porque como eran mutantes, podíamos aprovechar para contar esas otras cosas, ¿no? Y es verdad que la lectura, por ejemplo, de los X-Men pasa igual que los Simpsons, ¿no? O sea, tú cuando te... O sea, cuando tú lees los X-Men cuando eres chiquitito, no ves todo ese tema de la discriminación racial, por ejemplo, que tiene de trasfondo, pero ya te lo estás comiendo. Entonces, cuando tú lees la discriminación que sufren los mutantes por el hecho de ser mutantes, por todo lo y te parece normal, y lo sufren. Claro, cuando ya lo estás sufriendo ya de adulto, dices, mira, le estoy dando una lectura nueva. Y a mí me recuerda mucho a los Simpsons. Yo cuando le veía a los Simpsons de chiquitillo no entendía la mitad de las cosas que decía y ahora lo ves con otro ojo. Claro. Yo, por ejemplo, pensaba cuando tú me has dicho los cómics de Spiderman, digo, fue Asterix, ¿no? Por ejemplo, pues yo es algo que ahora, que sí, que sigan saliendo cómics, pero que quizás no están tan expuestos a eso, yo aprendí con Asterix, de historia, de... Me parece que lo que decíamos, que el entretenimiento te lleva a todo lo demás, otras cosas. Más friquismos, más así... Yo estoy viendo aquí una edad que la mía creo que es la más mayor, entonces vuestro
todos los frikis que estáis hablando de todos los comentarios, y como J.K. Rowling, como de los Pokémon, que yo iba a cazar Pokémon con mi hijo cuando era más pequeño. Si quieres no podemos ir con el Pokémon Go instalado, y ahora lo que las redes sociales hacen, bueno, las redes sociales, internet hace que lo que es el friki crezca más. El manga mundial, a nivel mundial, no es un punto que haya salido de un sitio determinado y se haya quedado un poco ahí, ¿no? Con el hecho de haber internet hay más expansión en todo tipo de gustos. Yo en mis tiempos era Mazinger Z. Tu madre, claro. Maravilloso. Y eso, Sí. bueno, yo me acuerdo, Mazinger Z, Florita Art, Kochikabuto, o sea que ahí teníamos, y era dibujar, era mi hermano y yo dibujar, y con el tente que teníamos entonces, Yo también he tenido tente. hacíamos Yo solo veo El Lego es mejor, lo que pasa es que luego Lego, a ver, en realidad no era mucho más duro, mucho más anguloso, más resistente. Sí, Vale, era vale. Eran mucho, niños de mucho antes más, porque jugaban más que ahora. y Vale, Lego vale, es vale. mucho más manejable, pero básicamente Lego. Entonces, pues claro, no era un... Yo creo que el friki antiguo de mi época era un friki más casero, Claro. porque no había como ahora hay, que se puede comprar cosas, hay muchas figuras que puede ser incluso coleccionable. Sí. Y son Hoy en caras. día Y son, a todo. y son caras, Y de todo. escúchame, en el manga, yo cuando veo el manga, que me encantan todas las figuritas que hay por allí, Claro, pero vas a comprar en una claro, máquina. pero 100 pavos, 120, una Sí, figurita así es chiquitita. exagerado. Y Mira, luego- yo viniendo por lo que es la S40 a la vuelta, he tenido que ir a Huelva un par de veces esta semana pasada, y a la vuelta, casi en la última curva, miro a la izquierda y veo un Mazinger Z gigante. La primera vez que lo vi yo, ¡ay, puño fuera! ¿Cómo puede pasar yo por ahí y verlo más cerca? Claro. Porque yo he tenido camiseta, mi hermano es fanático, mi hermano lo dibujaba de cabeza y lo veía y era, además de que dibuja bien. Yo les regalaba camiseta, muñecos, robo, pero cuando era su tiempo, ahora ya escasamente, ahora se hace como si fuera un recuerdo. Lo mismo que el Sin Castillo, que ahora es carísimo, y yo me acuerdo que mi madre lo compraba, éramos 5, pues imagínate, lo compraba familiar. Yo a mí me la imagino- saga, por ejemplo, de Transformers me recuerda mucho a Mazinger Z. Creo que de hecho esta es parte de la saga de Transformers, está La destinada. saga, pero estás hablando de las pelis. Esto no de las pelis, yo no he Claro, visto para mí otra cosa. Transformers son unos dibujitos. Son dibujitos, ¿no? Claro. Claro. Después vinieron las pelis. Claro. Pero es que eso, y las tortugas ninja También. son unos señores con trajes de una espuma. No te metes con los Power Rangers ya. Los Power Rangers sí que los viví yo de forma contemporánea, pero no me interesaban. No me despertaron interés. O sea, sí que fueron muy fuertes también en mi época, pero no... A mí me encanta. la verdad. Así que bueno, estamos ya terminando, ¿no? Sí, yo no sé qué hora es. Pero... Ya casi la hora. perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna fricada más, porque Comentario o algo más que comentarios quieras o algo Yo que sí quieras quiero saber. preguntar, ya que ya seguí, Sí. voy a, no quiero ser protagonista, porque está bien, está bien, pero Ya, quiero hay un tercer preguntar. micro que lo podríamos haber puesto. Bárbara. Ustedes habláis de tú, sobre todo cuando tenga hijos, pues voy a no sé qué, que vaya, que quizás que tenga un poco lo que a ti te gusta heredar, que lo hereden, ¿no? ¿A ustedes lo habéis heredado de alguien o desde qué momento empezasteis a hacer frikis? Pues mira, yo empecé a ser friki, lo que he comentado antes, ¿no? O sea, yo en mi pueblo, con 3.000 habitantes, fui muy poco friki, porque yo me sentía solo. O sea, me sentía solo prácticamente cuando yo le decía a mi madre de verlo a lo mejor por la tele o de haberlo escuchado, cómprame un cómic del Capitán América, o decirlo. Y yo estaba viviendo solo. Y yo recuerdo precisamente que esta friqueza mía, la primera vez que yo vi a Spiderman fue porque mi padre tenía guardado uno de sus cómics antiguos de Spiderman, y a partir de ahí fue cuando a mí me interesó todo ese mundo. O sea, yo creo que toda la exposición al final que estamos teniendo nosotros, lo que te he dicho antes, Ana, de exponer a nuestros hijos todas nuestras friquezas y que ellos elijan. O sea, yo creo que mi padre en este caso me puso a mí mucha friqueza
Y luego, es verdad que yo supe o quise elegir una u otra. Tú sabes que soy madre y soy muy consciente, y lo decía antes, de que yo le puedo exponer a mis aficiones. Pero a él le van a gustar las cosas que le gusten. A lo mejor empieza por alguna mía, pero lo que le va a gustar va a ser lo que le gusta a él, y posiblemente sean cosas que yo no me espere. A lo mejor me descubren cosas a mí. Porque al final esto va por oleadas, y las modas, lo que me gusta a mí, es verdad que ahora vuelve a estar de moda porque estos revivals, ¿no? Pero podríamos decir que es retro. Y ahora va a haber millones de cosas que yo no me puedo ni imaginar y que van a ser las que a él le fascinen. Y hablo de él porque es más grande, luego mi hija, yo dirá, o sea. Entonces, pero sí creo que hay una puerta de entrada. Al final es eso, un cómic que te deja tu padre, o un primo que te enseña esta serie, tal. En mi caso fue mi tío, fue Tolkien, y fue porque vimos la peli esta de El Señor de los Anillos, que estaba en el club. Y yo dije, esto me encanta, y me dijo mi tío, pues es un libro, yo lo tengo. Se lo prestó a mi hermano y me lo leyó. Mi hermano es mayor que él. Pero fue eso, Lo compré y no he podido leerlo. ¿El que es de los Anillos? Tolkien, sí, yo lo tengo allí, lo tengo en casa, pero es que no puedo, no es tuyo, yo leo muchísimo, pero no. Pues para mí fue una puerta a mil cosas, y de hecho para mí es una anécdota muy bonita, porque él me prestó ese libro, y ese Señor de los Anillos, ese volumen, es el mío, no se lo devolví nunca. Es el mío, y él o sea, no, fue una cosa como muy tácita, ¿no? De toma, para ti. Y al final alguien siempre te tiende la mano. Yo creo que siempre hay una cosa así de... O sea, tiene que haber la entrada, o sea, algo que te dé pie a empezar con eso, y luego ya tú elijas, te expandes, y afortunadamente con tantas cosas, y ahora tan fácil llegar a ellas, ¿no? Y hay casi una sobrecarga, incluso, pero bueno, que eso está bien, opciones. A mí esto de la lesión me da mucho, no sé por qué me vienen cosas que no suelto, ¿vale? A lo de, tengo un amigo que le gusta mucho el Betis y dice, mi hijo tiene que salir del Betis, no le da la oportunidad de elegir que sea de Sevilla. Pero es que luego tu hijo va a ser de y la luego, gana. No, va a ser del Betis. Estoy deseando que sea del Sevilla, que se va a quedar. No, te lo puedo asegurar, que si el padre es del Betis, el niño va a ser del Betis. Sí, pero luego va a tener un amigo pues imagínate que le sale de Sevilla. Es muy difícil. A ver qué pasa. ¿Tu hermana cambió? Y mis padres son súper béticos, y ella siempre fue bética, de hecho, veía todos los partidos de carnet, se yo un novio sevillista, y ahora va a campo de Sevilla. Mira, lo de los Pokémon, a mí nunca me han interesado, a mi marido un poquito, pero tampoco especialmente. Bueno, pues han entrado por los compañeros del cole. Es que todos mis amigos hablan de Pokémon. ¿Qué es esto de Pokémon? Ah, va de criaturas, me gustan las criaturas, pues Pokémon. ¿Sabes? Yo soy el de la anécdota, ¿vale? Yo tengo un grupo de WhatsApp de Pokémon GO, y en ese grupo de WhatsApp de Pokémon GO todos los miércoles quedamos a las 7 de la tarde para capturar Pokémon. Y en el grupo somos unas 20 personas, y hay gente de los 14 años hasta hay un par de señores que tienen 60, 70 años que vienen. Pero habrá cosas más inocentes que esa. Es que me parece súper, un entretenimiento súper. Pero es curioso porque, por ejemplo, hoy estamos ayer miércoles, en la semana pasada del miércoles quedamos y nos fuimos a tomar una Coca-Cola, todos juntos. O sea, llegamos 14 personas, desde un chaval de 15 años hasta la mujer que tenía 50, 60 años, y fuimos todos a tomar una Coca-Cola. Y qué guay. Y qué guay, o sea, y qué guay. Y ayer estuvimos, y oye, es que pasó algo, ¿no? O sea, un grupo de amigos que estaban allí charlando tranquilamente de bonito, porque tienes esa afición en común, y esto a mí me despierta un amor muy grande, y a ti también, porque bueno. Entonces, a mí me parece que... Tenemos que dar tú y yo para hablar de dinosaurios. Pues sí, porque estamos viendo que tenemos mucho... Me preguntaban ayer en una entrevista en la radio, y acaban de preguntarme cuál era mi dinosaurio favorito. Sí, te lo pregunto. Ostras, mi dinosaurio favorito. Hoy, ¿cuál es tu dinosaurio favorito hoy? Pues fíjate que yo creo que es que he tenido varios. Por eso te pregunto por He tenido varios. He pasado por la época, por ejemplo, tú que has dicho antes, del espinosaurio. Pasé por la época del mosasaurio.
Y ahora estoy más en la época del velociraptor, pero el real, ¿sabes? Claro. El real. Y luego hay una época de los dinosaurios que a mí me gusta mucho, que es la época del Carbonífero. Que el Carbonífero es la época donde los grandes insectos tuvieron lugar. A mí eso me da mucho. O sea, las libélulas gigantes y demás. Entonces, a mí hay uno en concreto que es como un 100 pies gigante que se llama Arthropleuta, ¿vale? Sí, que es un 100 pies enorme que me encanta. Mi hijo tiene un peluche de una Anomalocaris. ¿Cuál es? Es como un 100 pies también, es que claro, lo que decíamos del friquismo, es como un 100 pies así, es una cosa horrible. Como me encanta, los 100 pies me encantan. Pues un 100 pies acuático. Y entonces a mi hijo le encanta eso, viendo esta cosa, el Anomalocaris. Mamá, quiero un peluche del Anomalocaris. Y mamá hace magia y busca en internet, ¿existen peluches? Pues existen. O sea, lo alucinante y lo maravilloso de esto es que hoy en día tú puedes irte a internet y comprar un peluche de un Dunkleosteus. Y si no lo fabrican, o sea, yo, sí, de hecho, en la feria que estuvimos la semana pasada, había gente, expositores, que fabricaban dinosaurios y serpientes y demás con impresora en 3D. Claro, me parece súper curioso. pero que vas a encontrar siempre a alguien que tenga esa misma tal y pueda... Y yo me río mucho porque ahora los cetáceos, ¿no? Pero cetáceos súper oscuros. El cifio de Cuvier, que es una especie de delfín con un diente tal que es real. Bueno, pues, ¿sabéis la empresa esta de juguetes que se llama Slade, que son los que hacen los juguetes de animales muy realistas? Todo el mundo tiene un caballo, una ballena o algo de esto de Slade. Pues yo creo que Teventa está flipando conmigo porque hay alguien en Marina de la Jarafe que se ha comprado un cifio, una beluga, un no sé qué. Y es así, cualquier cosa que te interese, va a haber alguien que lo fabrique y lo venda. Porque al final es esto también. Totalmente. De Velociraptor ha sido bastante conservadora, que esperaba algo más raro, pero bueno, Sí, bueno. los tiempos. O sea, para mí la sorpresa es que la época de la iniciación del Carbonífero me encantó. Que fue cuando se puso toda la explosión. De hecho, aquí tengo un montón. Pues, es un fricado, ¿no? Fricado del tío, ¿no? Ahí tiene un bestiario. Hay un bestiario de la de guapo, para que le interese, ¿eh? O sea, que hay un montón de bichitos, ¿eh? Voy a decir como Alan Grant, el mío tiene fotos. Como es que hay una escena en Parque Jurásico, ¿no? Que es eso, pero el mío tuyo tenía fotos, cariño, y cosas. No, pero sí, es que al final es eso, es zambullirte y sin vergüenza, ¿no? Y sin necesidad de esconder que algo te gusta mucho. Yo creo que sí. ¿Alguna cosa que os apetezca en un comentario? Preguntas, una sugerencia. ¿Alguien quiere decir que su dinosaurio es más original que el de ellos? Yo le he dicho el mío. Es verdad. El mío es... A mí me gustan las criaturas acuáticas. Entonces el mío, mi hijo diría que no es un dinosaurio, que es un reptil marino, que tiene razón. Es el elasmosaurio, ¿sabéis? El plesiosaurio este que tiene el cuello muy muy largo. Espera, te muestro lo que es un plesiosaurio. Segundito. Que además no ha salido en la franquicia jurásica nunca. ¿No? Bueno, tengo un Liopleurodon, ¿te va? No es igual. Pero bueno, pero más o menos se puede hacer de la No, porque el cuello, los de cuello largo, los acuáticos de cuello largo con 4 aletitas. Eso es, no suena la ONU totalmente. Claro, no he dicho yo antes lo de Nessie, es que no sé si estaba. La charla de terror de ahora. Claro, pero que yo tengo esperanzas con Nessie todavía. y si existe un plesiosaurio atrapado durante una glaciación con toda una teoría. Entonces, claro, son pasiones muy intensas. ¿Te gustaría tener un dinosaurio tuyo? ¿Para ti de mascota? A ver, a mí me encantaría. Mira, es una cosa muy graciosa. En la novela Parque Jurásico, como decíamos antes, volviendo a tal, Michael Crichton es un autor que es muy verosímil en lo que plantea. Entonces él dice, vale, yo quiero hacer una novela que hable sobre resucitar a los dinosaurios, pero me planteo en un mundo real, si esto se hiciera, ¿quién lo pagaría? ¿Quién financiaría esto? ¿Y con qué fin? Y entonces él llega a la conclusión que solamente se haría si hubiera un fin de entretenimiento, porque es algo que puedes masificar, ¿no? Entonces, de ahí la idea del parque. La novela se inicia con una discusión entre dos empresas que son InGen, que son los que crean el Parque Jurásico, y Biosyn,
que son los que intentan boicotear el Parque Jurásico y que luego son los villanos de la saga nueva, los niños y tal. Y entonces Biosyn, que es ligeramente más negativa que Ingen, aunque Ingen al final también se plantea los usos de la clonación de los dinosaurios. Y entre otras cosas dice, si tenemos dinosaurios que podemos modificar genéticamente, podemos crear dinosaurios chiquititos que sean mascotas. Claro. Entonces, me gustaría ver un dinosaurio de verdad, sí. Me gustaría tocar un dinosaurio de verdad, sí. Me gustaría tener una mascota, claro que no, no, porque no sería un dinosaurio de verdad. Sería... No sería de verdad, pues me encantaría. O sea, aunque no fuera de verdad, me encantaría. El otro día vi la película de Digimon y digo, yo quiero mi compañero de guitarra. O sea, ¿dónde está? ¿Por qué no lo tengo? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? No, pero por ejemplo hay una escena en Jurassic World, tú ves distintas partes del parque y una de las cosas que se ven es los pequeños gigantes, ¿no? La zona de granja de los cachorritos, con los niños tocando. Yo me volvería loca. O sea, eso de yo, esto que tú vas al Mundo Park y tienes la zona de las cabritas, ¿no? Y que es maravilloso, me encanta. O sea, me toca un bicho, pero un bicho con pelito, no mamífero. No, sexto no. Reptiles, bueno, sí. Entonces, eso, el rollo este de los cachorros, de poder ver, me volvería loca. Pero vamos. En el libro cito un momento dado a Fernando Savater, que lo conoceréis, escritor, filósofo. Es un gran defensor del entretenimiento en la ficción y es un gran defensor de Parque Jurásico. Y él dice, si yo tuviera una lámpara maravillosa y apareciera el genio, yo le diría, quiero ver y tocar un dinosaurio. Y aclararía, uno grande. No me vengas con... porque los compis también son dinosaurios. No, uno grande, un titán, una cosa así. Me encanta. Una manera de compis, porque eso es complicado, ¿eh? Son palomas. No mataría a todo. Bueno, a ver, en una buena patada te lo quitan encima. Pero la verdad que si te fijas, eso es muy divertido, ¿no? Lo de los dinosaurios venenosos. Que sí que se ha demostrado ya, porque esto no fabula, pero sí que se ha demostrado que había una especie de dinosaurio venenoso. Bueno, de hecho, en la época de los dinosaurios también estuvo la titanoboa, ¿no? Sí, pedazo de serpiente que no vea. Sí. En fin, aquí podemos estar... Sí, podemos hablar de dinosaurios de cada vez. Pero es muy buena. Sí. Pero muchísimas gracias, porque Gracias por escucharnos. me ha encantado este ratito, gracias por escucharnos, me ha encantado hablar contigo, porque realmente creo que tenemos mucho planteamiento en común. Podría hacer un podcast. Sí. El dinosaurio de hoy. Bueno, pues. Nada, muchas gracias. Muchísimas gracias.